Hola amigos de la historia. Hoy vamos a hablar de un pueblo que transformó para siempre la península ibérica, los romanos. Y es que su llegada marcó el inicio de una nueva era, un proceso que modificó la política, la guerra, la cultura, la economía y la vida cotidiana de sus habitantes. Pero antes de que Roma impusiera su orden, Hispania era un mosaico de tribus, ciudades y civilizaciones con sus propias formas de vida. Pero ¿cómo lograron los romanos someter un territorio tan diverso? ¿Y cómo vivían los pueblos que resistieron su avance? Vamos a descubrirlo. En el siglo III a.C., Roma y Cartago estaban en plena guerra por el dominio del Mediterráneo. Y el tablero de juego no era otro que la península ibérica. Cartago llevaba años estableciendo ciudades, explotando minas y reclutando guerreros íberos. Su líder, Aníbal, tenía un plan: atacar a los romanos en su propia casa, en Italia. Pero para eso necesitaba asegurarse de que Hispania quedara bien protegida. Pero Roma no estaba dispuesta a permitirlo. En el año 218 a.C., las legiones romanas desembarcaron en Ampurias, iniciando un conflicto que duraría más de 200 años. Mientras los romanos ponían un pie en Hispania, Aníbal ya estaba en marcha. Cruzó los Pirineos y los Alpes con su ejército, elefantes incluidos, y se lanzó contra Italia. Pero no dejó Hispania desprotegida. Su hermano Asdrúbal quedó al mando, junto con una red de alianzas entre las ciudades íberas que apoyaban a Cartago. Los romanos, por su parte, bajo el mando de los hermanos Ceneo y Publio Cornelio Escipión, tuvieron que pelear cada centímetro de terreno. Las batallas fueron intensas, pero poco a poco Roma fue ganando terreno, y finalmente en el año 206 a.C. los cartagineses fueron expulsados de Hispania, dejando a los romanos como los nuevos amos del territorio. Pero su conquista estaba lejos de terminar. Y es que los romanos no solo tenían que enfrentarse a los cartagineses. Las tribus locales no estaban dispuestas a someterse tan fácilmente. Los íberos, celtíberos y lusitanos conocían el terreno como nadie. Atacaban en emboscadas, resistían en ciudades fortificadas, golpeaban y desaparecían antes de que los romanos pudieran reaccionar. Cada victoria romana costaba sangre, mucha sangre. Algunas ciudades prefirieron rendirse y pactar con Roma, mientras que otras resistieron hasta el final. La guerra no era solo una cuestión militar, sino también política. Los romanos sabían que no podían enfrentarse a todos a la vez, así que ofrecían alianzas y privilegios a quienes aceptaban su dominio. Uno de los pueblos más duros en la resistencia fue el de los lusitanos, expertos en la guerra de guerrillas. Y entre ellos destacó un líder que se convirtió en la pesadilla de Roma, Viriato. Y es que este titán, además de un guerrero, era un estratega brillante. Conocía el terreno mejor que nadie y utilizaba tácticas que desesperaban a las legiones. Durante años, Roma no pudo derrotarlo. Cada vez que parecía acorralado, escapaba. Cada vez que los romanos creían tener ventaja, él los hacía caer en una emboscada. Al final, Roma optó por la traición. Sobornaron a algunos de sus hombres y Viriato fue asesinado mientras dormía. Cuando los traidores fueron a cobrar su recompensa, el general romano los despreció con una frase legendaria: Roma no paga traidores. Y mientras tanto, en otro lugar de la península, hay un episodio que resume la resistencia íbera, la historia de Numancia. Durante décadas, esta ciudad celtíbera desafió a Roma. Sus guerreros resistieron una y otra vez, rechazando todos los intentos de conquista. Pero entonces Roma mandó a uno de sus mejores generales, Escipión Emiliano, y no vino a perder el tiempo. Primero cortó todas las rutas de abastecimiento. Luego levantó una muralla gigantesca alrededor de la ciudad. Nadie entraba, nadie salía. Durante más de un año, los numantinos aguantaron, murieron de hambre pero no se rindieron, hasta que llegó el final. Cuando ya no quedaba esperanza, prefirieron morir antes que ser esclavos de Roma. Muchos se suicidaron, otros prendieron fuego a la ciudad. Roma entró en Numancia, pero lo que encontró fue un silencio sepulcral. Con Numancia destruida y Viriato muerto, la resistencia perdió fuerza. Poco a poco, Roma impuso su dominio sobre toda la península. Las tribus que antes luchaban por su libertad ahora tenían que adaptarse o desaparecer. El imperio dividió el territorio en provincias, estableció campamentos militares y comenzó a imponer sus leyes. Pero la historia no termina aquí. Y es que, con el control militar asegurado, Roma reorganizó Hispania a su manera. Al principio la dividió en dos provincias, Hispania Citerior e Hispania Ulterior, pero a medida que consolidaban su dominio, la división cambió varias veces, adaptándose a las necesidades del imperio.
Las provincias estaban gobernadas por magistrados romanos que se encargaban de recaudar impuestos, administrar justicia y mantener el orden. Para Roma, Hispania no era solo un territorio más, era una fuente de riquezas, soldados y productos clave para su economía. También llevó consigo su modelo urbano. Fundaron nuevas ciudades y adaptaron las existentes, convirtiéndolas en auténticas urbes romanas con foros, templos, termas y anfiteatros. Ciudades como Tarraco, Tarragona, Emérita Augusta, Mérida y Córdoba, Córdoba, se convirtieron en centros de poder y cultura. Eran lugares para vivir y también símbolos de la presencia romana en Hispania. Allí se administraba el territorio, se impartía justicia y se organizaban los mercados. Pero la urbanización no fue igual en toda Hispania. En las zonas más romanizadas, como la costa mediterránea y el sur, las ciudades prosperaron rápidamente. En el interior y el norte, la adaptación fue más lenta y muchas comunidades mantuvieron su forma de vida tradicional durante siglos. Y para mantener el control y explotar los recursos, Roma construyó una red de calzadas impresionante. Estas carreteras conectaban las ciudades y facilitaban el comercio, el movimiento de tropas y la comunicación con el resto del imperio. Algunas de las vías más importantes fueron la Vía Augusta, que recorría la costa mediterránea desde los Pirineos hasta Cádiz, y la Vía de la Plata, que unía el sur con el noroeste. Gracias a esta infraestructura, Hispania quedó totalmente integrada en la red comercial del imperio y se convirtió en un eje comercial clave. Sus puestos movían mercancías en todas direcciones. Aceite de oliva, vino, metales y productos agrícolas salían de la península rumbo a Roma y otras provincias. A cambio, llegaban bienes de lujo, artesanías y todo tipo de productos que reforzaban la economía local. Con el paso del tiempo, los hispanos fueron adoptando costumbres romanas. El latín se impuso como lengua oficial, desplazando poco a poco a las lenguas locales. Se aplicó el derecho romano, las vestimentas cambiaron y la sociedad empezó a estructurarse según el modelo romano. Uno de los principales símbolos de esta integración fue la concesión de la ciudadanía romana. Al principio, solo unos pocos la obtenían, pero con el tiempo cada vez más hispanos accedieron a este privilegio, culminando en el año 212 después de Cristo, cuando el emperador Caracalla concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio. Hagamos un resumen de todo lo que aportaba Hispania a Roma en términos económicos. Sus minas producían oro, plata y cobre, recursos fundamentales para el imperio. También se explotaban el hierro y el plomo, que se usaban en la construcción y la industria militar. La agricultura también era una fuente de riqueza. Se cultivaba trigo, vid y olivo, tres pilares de la dieta romana. Los hispanos aprendieron nuevas técnicas agrícolas, lo que aumentó la producción y convirtió a la península en un granero esencial para Roma. Y por otro lado, la ganadería, que tuvo un gran desarrollo, especialmente en el norte, donde los pastores suministraban carne y cuero para el ejército y los mercados urbanos. Pero los habitantes de Hispania no solo contribuyeron con recursos, sino también con soldados. Muchos hispanos fueron reclutados en las legiones y en las tropas auxiliares. Al principio servían como aliados, pero con el tiempo pasaron a formar parte del ejército regular romano. Algunos llegaron a alcanzar altos rangos militares y políticos dentro del imperio. De hecho, Hispania llegó a dar varios emperadores a Roma, como Trajano, Adriano y Teodosio. Además, destacaron militares hispanos que comandaron legiones en distintos puntos del imperio, ganando prestigio y poder. Con el tiempo, Hispania dejó de ser una simple provincia conquistada y pasó a ser una parte fundamental del imperio. Su economía, su cultura y sus ciudadanos se integraron completamente en el mundo romano. Las élites hispano-romanas ocuparon cargos importantes en Roma. Los productos hispanos abastecían al imperio y sus ciudades eran ejemplos de urbanismo romano. Hispania ya no era solo una tierra de conquista, era Roma misma, en el extremo occidental del mundo conocido. Hemos mencionado anteriormente a algunas figuras destacadas nacidas en Hispania. Vamos a profundizar en quiénes fueron. Trajano, nacido en Itálica, fue el primer emperador romano de origen hispano y llevó al imperio a su máxima expansión. Su sucesor, Adriano, también nacido en Hispania, consolidó las fronteras y es recordado por su famosa muralla en Britania. Teodosio I, por su parte, fue el emperador que convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio y trató de frenar el colapso de Roma. Además de emperadores, Hispania también dio grandes pensadores como Séneca, filósofo estoico y consejero de Nerón, que dejó huella en el pensamiento romano. Y es que el arte y la cultura romana se extendieron por toda Hispania, dejando un legado que aún perdura hoy.
Los teatros eran el epicentro del entretenimiento, con construcciones como el Teatro de Mérida, que aún hoy sigue en uso. Los anfiteatros como el de Tarraco ofrecían espectáculos de gladiadores y luchas de fieras. La arquitectura romana también transformó la península. Se construyeron acueductos, templos y foros siguiendo el modelo de las grandes ciudades imperiales. Las villas romanas, como las de... Además, la arquitectura romana también transformó la península. Se construyeron acueductos, templos y foros siguiendo el modelo de las grandes ciudades imperiales. Las villas romanas, como las de la Bética, estaban decoradas con mosaicos impresionantes que mostraban escenas mitológicas y de la vida cotidiana. Durante los primeros siglos, Hispania adoptó los dioses romanos. Se construyeron templos dedicados a Júpiter, Marte y Venus, y la religión era una parte fundamental de la vida pública. Pero todo cambió con la llegada del cristianismo. Al principio, los cristianos fueron perseguidos, especialmente bajo emperadores como Diocleciano. Sin embargo, la fe siguió extendiéndose hasta que en el siglo IV apareció el emperador hispano Teodosio I. A partir de entonces, templos paganos fueron reconvertidos en iglesias y la sociedad romana comenzó su transición hacia la Edad Media. Pero todo llega a su fin, y es que el siglo III marcó el inicio de una crisis profunda en el Imperio Romano. Las luchas internas por el poder, la corrupción y el declive económico afectaron a todas las provincias, incluida Hispania. Las ciudades empezaron a perder población, el comercio se redujo y los impuestos aumentaron para financiar ejércitos y burocracia. Además, las fronteras del imperio estaban cada vez más amenazadas. Las legiones ya no podían defender todos los territorios, lo que obligó a Roma a recurrir a tropas auxiliares y mercenarios. Hispania, aunque aún próspera, comenzó a sentir los efectos de este declive. Y el golpe definitivo llegó en el año 409, cuando los pueblos bárbaros cruzaron los Pirineos y entraron en Hispania. Suevos, vándalos y alanos saquearon ciudades y se establecieron en distintas regiones, mientras Roma, debilitada, no pudo hacer nada para detenerlos. Para intentar frenar el caos, los romanos pidieron ayuda a los visigodos, que llegaron a la península como federados del imperio. Sin embargo, poco a poco tomaron el control y terminaron imponiéndose como la nueva fuerza dominante en Hispania. En el año 476, el Imperio Romano de Occidente desapareció oficialmente. En Hispania, la presencia romana ya era apenas simbólica. Las últimas ciudades que mantenían la estructura imperial fueron cayendo bajo el control visigodo. Sin un emperador en Roma, Hispania dejó de formar parte del imperio. Aunque el dominio político de Roma terminó, la vida de sus habitantes no cambió de la noche a la mañana. La administración, las leyes y las costumbres romanas siguieron vigentes durante un tiempo. Pero tengamos en cuenta que a pesar de la caída de Roma, su legado perduró en Hispania. El latín evolucionó hasta convertirse en las lenguas que hoy se hablan en España. La red de calzadas romanas siguió utilizándose durante siglos, facilitando el comercio y las comunicaciones. Las ciudades fundadas por los romanos continuaron habitadas y muchas de ellas se convirtieron en los grandes centros urbanos de la Edad Media. El derecho romano influyó en las leyes visigodas y más tarde en las de los reinos cristianos. Roma desapareció, pero su huella en la península ibérica nunca se borró. Su legado sigue presente en la lengua, la cultura y las instituciones que hoy conocemos. Si te ha gustado, ya sabes. ¡Hasta la próxima!